¿Cómo les va? Soy el doctor Zavala, soy su profesor de histología. En este caso voy a hacer un pequeño video sobre un tema que les cuesta mucho entender, que son los cambios que ocurren en el trofoblasto para formar las vellosidades placentarias. En este esquema ustedes ven un blastocito. Si ustedes se acuerdan, el blastocito llega a la cavidad uterina después de haber sufrido el proceso de segmentación a través del camino que va recorriendo por la trompa de Falopio. Una vez que llega a la cavidad uterina, el blastocito se va a implantar en el endometrio. Pero para eso primero debe perder esta capa que lo cubre por fuera y que lo protege, que es la membrana pelúcida. Recién cuando pierde la membrana pelúcida se produce la implantación en el endometrio. Aquí lo vemos cómo perdió la membrana pelúcida, entonces acá ya se ha iniciado la implantación en el endometrio y vemos que en el blastocito aparecen dos grupos de células bien diferenciadas. Una que se encuentra por dentro, pintada de color naranja, que se llama masa celular interna, y una capa por fuera que va a conformar la masa celular externa. Y aquí vemos la cavidad del blastocito. De la masa celular interna se va a originar el embrión, por eso esa capa se llama embrioblasto. Mientras que de la masa celular externa se va a originar la placenta y esa capa se denomina trofoblasto. Como en este video lo que me interesa que ustedes aprendan bien es cómo evoluciona el trofoblasto, no vamos a olvidar un rato del embrioblasto, así que les voy a borrar el embrioblasto del esquema. Pero acuérdense que tanto el embrioblasto como el trofoblasto van evolucionando en forma paralela. Concentrémonos ahora en el trofoblasto. Inicialmente las células del trofoblasto son todas iguales, pero las células del trofoblasto tienen gran capacidad de reproducción por mitosis y rápidamente se van a dividir y van a formar dos capas celulares. Una capa celular interna y otra externa. La capa celular interna se denomina citotrofoblasto y la externa sincicio. La capa del citotrofoblasto tiene como característica principal que todas sus células conservan bien los límites celulares. Por lo tanto, yo puedo distinguir muy bien una célula de la vecina. La palabra cito significa célula. Mientras que en la capa externa las células del sincicio inicialmente se las puede diferenciar bien una de otra, pero a medida que evoluciona, la palabra sincicio significa masa celular, las células del sincicio se fusionan entre sí. En realidad lo que se fusionan son los citoplasmas. Entonces queda una masa citoplasmática única, multinucleada. Eso es el sincicio trofoblasto. El sincicio trofoblasto tiene una gran capacidad de invasión y puede penetrar bien en el endometrio. De esa manera, todo el embrión que se está formando a través del sincicio va penetrando en el endometrio. Mientras tanto, las células del citotrofoblasto, que son las que conservan bien los límites celulares, como yo les dije, tienen una gran capacidad de mitosis. Y a medida que se van reproduciendo, varias de estas células van a formar la tercera capa del trofoblasto, que yo acá se las he pintado de color anaranjada. Esa capa celular se va a ubicar por dentro del citotrofoblasto y se llama mesodermo extraembrionario. De tal manera que el trofoblasto va a quedar constituido por tres capas, que de afuera hacia adentro son el sincicio, el cito y el mesodermo extraembrionario. Acuérdense que es mesodermo extraembrionario, no lo vayan a confundir con el mesodermo intraembrionario, que ese es propio del embrión.
A medida que el citotrofoblasto se sigue reproduciendo, las células empiezan a formar cordones que se introducen dentro del sincicio. Esos cordones de células del cito dentro del sincicio forman lo que se llama tronco de la vellosidad primaria. De tal manera que acá ha quedado constituida una vellosidad primaria, que va a estar formada por un eje central de células de citotrofoblasto cubiertas por una capa de sincicio. Si lo vemos bien en este esquema, acá vemos la vellosidad y acá la vemos en un corte transversal. Entonces observamos un eje central con células del cito y por fuera el sincicio cubriendo la vellosidad. Pero como esto continúa evolucionando, en la siguiente etapa el que prolifera es el mesodermo extraembrionario. Entonces ahora el mesodermo extraembrionario, el que se introduce dentro del cito, de tal manera que ahora va a quedar conformado lo que se llama vellosidad secundaria, que va a estar formado por el sincicio por fuera, el cito en el medio y el mesodermo extraembrionario por dentro. Si vemos la vellosidad secundaria en este esquema en un corte transversal, así, vemos que la vellosidad está formada por un eje central que es el mesodermo extraembrionario, una capa intermedia que es el citotrofoblasto y una capa externa que la conforma el sincicio trofoblasto. De esta manera se ha formado la vellosidad secundaria. En otro momento vamos a ir explicando cómo se forman las vellosidades terciarias. Espero que les haya quedado claro con este video el tema.